las personas que cultivamos esto no somos personas malas, ni la sembramos por hacerle daño a nadie. Al menos en mi caso, yo la siembro porque de ella veo un sustento mejor para mis hijos, no por hacerle daño a otras personas. Por eso yo la cultivo, pero en ningún momento mi intención es hacerle daño a nadie con ella. A Colòmbia, unes 150.000 famílies cultiven coca en un context de forta violència. Se miraba que muchas muertes, por eso salimos. Mi marido es de por allá. Sí, por acá sí ha habido violencia. Sí, ha pasado, pues como nosotros por aquí vivimos, desde que llegué vivimos aquí, sí, se ha mirado. Cuando pues viene de afuera, vienen y no nos dejan trabajar, pues ahí la violencia que se oye, ¿no? Que se matan por ahí. Y cuando viene la plomacera que echan, pues cuando entra de afuera es el ejército, pues que entra acá, ¿no? Y usted sabe que ellos entran acá y cuando ellos, hablando la verdad, pues cuando ellos entran por acá uno no puede trabajar. Porque la verdad, pues, ustedes ya saben en lo que uno trabaja, ¿no? Tumaco és una ciutat colombiana de 200.000 habitants, a la vora del Pacífic i fronterera amb l'Equador. La població que hi viu és majoritàriament afrodescendent. Fa 30 anys, la vida aquí era tranquil·la. Avui és el municipi amb més cultius de coca del món, amb prop de 20.000 hectàrees cultivades. Després de l'acord de pau entre el govern i les FARC, el 2016, la guerrilla va deixar les armes. Però un altre conflicte armat s'està reconfigurant al voltant dels cultius de coca. Almenys hi ha 4 grups armats nous que controlen el narcotràfic, incloent-hi les pròpies dissidències de les FARC i el càrtel mexicà de Sinaloa. Les conseqüències les pateix una població extremadament pobra que va veure en la coca una forma de sobreviure. Lo que motiva principalmente a las familias tumaqueñas, principalmente pues de la zona rural al cultivo de coca, no es que sean personas quienes están en el marco de la criminalidad o vinculados con actores armados ilegales. Aquí estamos frente a una comunidad, frente a unas familias que no tienen alternativas lícitas para poder construir un proyecto de vida. Mirando el contexto general de Tumaco, miramos que tenemos un desempleo superior al 70%, miramos que realmente no hay proyectos o estrategias de seguridad alimentaria. Les famílies lluiten pel seu benestar, no per la droga. De pronto una casita no muy grande, una tiendita pequeña donde uno pueda defender su diario, porque realmente las ambiciones mías no son tener como esta riqueza. Sino como de pronto esa poquita comodidad, que uno pueda tener algo de qué vivir. Pues no con cosas ilícitas, de pronto su racimo de plátano, su chocolate, sus cosas, lo que uno pueda sostenerse, mantenerse y no estar asustado, mejor dicho. Colòmbia té 171.000 hectàrees de coca, gràcies a les quals moltes famílies han pogut subsistir. Famílies que també reben totes les conseqüències de vincular-se a una economia criminalitzada i estigmatitzada. La coca para mí significa un gran peligro y una forma de sobrevivir. Las dos se relacionan al mismo tiempo. Temor y el temor a no querer que esto se expanda entre mi familia. La coca és un món marcadament masculí, en què una de les tasques més habituals de les dones és cuinar pels jornalers. Eso, como el vaso haya hecho el vaso ahí. Els cultius solen ser familiars i tenen una extensió d'una hectàrea de mitjana,
amb 4 o 6 collites l'any. Muchachos, pasen para que vengan a almorzar. Ya está el almuerzo. La Maricela fa 20 anys que cultiva coca amb el seu marit. Buen provecho, Víctor. També té un laboratori artesanal en què transformen la fulla en l'anomenada pasta base, que després es converteix en cocaïna en un altre procés en què els pagesos ja no intervenen. Les persones que transformen la fulla i venen la pasta base tenen més guanys, però no gaires més. La família de la Maricela pot obtenir uns 800 euros cada 2 o 3 mesos. A més de sembrar, moltes dones treballen de raspatxines, que és tal com s'anomenen les persones que recullen la fulla de coca. Amb aquesta feina es poden guanyar uns 13 euros diaris. La coca genera més guanys que altres cultius, però és un treball molt dur, que a més ha portat violència i dolor als territoris. Habemos muchas mujeres acá que les toca salir a trabajar esta coca con sus niños. Toca tener el niño en el cultivo también, porque no tienen dónde dejarlos. Es difícil porque nosotros nos toca un trabajo doble. Nos toca salir a ganarnos un jornal de raspando, regresar a la casa, seguir trabajando en la casa. O sea, lo que es sus oficios de la casa, o sea, lavar, a seguir, continuar trabajando. Entonces es duro, porque uno tiene que estar todo el día bien mojado o recaliente del sol, por hacerse unos 30,000, 50,000 pesos. Hay una serie, digamos, de violencias que podemos, digamos, tipificar en estas zonas de cultivos de coca. Pues uno y el más obvio pues sería, digamos, la violencia que se ha dado por parte de grupos armados que en muchas ocasiones han considerado a mujeres como botín de guerra. Lo que notamos también en estas zonas, que son zonas donde hay mucha violencia intrafamiliar, de las cuales obviamente son víctimas las mujeres. Al poble de la Gavarra, al nord de la regió de Santander, fronterera amb Veneçuela, la coca hi va arribar cap a finals dels 80 i es va expandir per tota la zona coneguda com el Catatumbo. Aquí és on es conrea més coca de tot Colòmbia, després de Tumaco, amb un total de 13.000 hectàrees. A Colòmbia, la guerrilla de les FARC va fer servir la coca com a font de finançament de la guerra i els cultius il·lícits es van convertir en blanc de l'estratègia governamental contra la insurgència. Després del desarmament de les FARC, el control del narcotràfic el van prendre les altres dues guerrilles encara presents a la regió, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional i l'Exèrcit Popular d'Alliberament. A Catatumbo, la coca segueix sent l'autèntic motor de l'economia local. Aquí, milers de famílies depenen, directament o indirectament, de la fulla de coca. Yo no cultivo coca directamente, pero sí vivo de ella. ¿Por qué? Porque hoy en día yo tengo un restaurante aquí, el que llega aquí, el que pasa por estas carreteras vive de la coca. Todo se mueve a través de la coca. Es una cadena. La coca tiene una cadena muy grande que eso hasta los mismos empresas como Monsanto, que es el que hace los químicos, los venenos. Esos señores son los que más les llega plata porque todos esos químicos vienen para la coca. ¿Sí? Todos esos químicos se utilizan en la coca, el cemento, la misma pergamonato, la gasolina, la cal, el glifosol, glifosato, esa vaina, eso es lo mismo. La convicción que tiene Colombia es que la coca nos produce a nosotros muchos problemas. A nosotros, digamos, en la zona, la coca ha sido el motor de la violencia, ha sido el motor de la corrupción, ha sido el motor de la degradación social, ha sido el motor de la desintegración de nuestras comunidades. Luego, el tema de la coca, lo mismo que las otras actividades ilícitas para Colombia, es un tema muy complicado.
No creemos que sea un problema solamente de Colombia, digamos, es un problema de todos los países, entre los que generan los precursores, los que exportan los precursores, los que nos mandan los químicos, la gente que son los consumidores, los países en donde se lavan los dólares. Es un problema de todos, pero la razón por la que nosotros actuamos es un problema de interés nacional. Afro Me Too, es la herencia africana que vive en nuestros corazones. Tumaco, la perla del Pacífico. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Mi tierra bella, a ti te elevo mi canto. Tu gente hermosa, esta es la isla del encanto. Alegría y sabor, gente de todos los colores que desbordan su pasión. Bienvenido a Tumaco. Les famílies poden perdre la collita en qualsevol moment. L'exèrcit erradica les plantacions i les dones aprofiten com poden les plantes arrancades. Uno ya se acostumbra a ella, o sea, uno la siembra como por tener un sustento de vida diferente a lo que uno vivió antes. La coca, per elles, representa un suport econòmic. Con ella darle una educación mejor a sus hijos, o sea que el presupuesto es más. Però el govern de Colòmbia vol erradicar 50.000 hectàrees de coca aquest mateix any. Nosotros acá no vivimos, digamos, de otra cosa que no sea de ella. Uno vive de esta mata. Se siente pues bien con ella, o sea, con los resultados que ella le da, uno con eso se conforma y para mí eso es mucho. A la zona del riu Rosario, conrear alguna cosa diferent de la coca no és rendible. Per això, algunes dones com l'Ester es veuen obligades a conrear-ne per circumstàncies econòmiques. No me ha gustado. No me ha gustado, no sé por qué, pero no me ha llamado la atención mucho el sembrar coca. Hace una temporada sembré, tengo unas matitas así, poquitas, pero pues sí, tocó. Porque la realidad es que a uno, lo que uno tiene no le favorece mucho para la mantención de los hijos. El chocolate está a muy bajo costo, el plátano mucho más. Y le tocaría a uno irse a pedir la caridad a la calle, realmente. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Nos vamos? Els indígenes Awá, assentats al territori de Tumaco, gairebé fins a l'Equador, són un poble que està a la mercè dels negocis i del conflicte de la coca. La seva relació amb la planta va més enllà de qualsevol benefici econòmic. La coca és part de la seva cultura i la conreen tradicionalment per ús medicinal. Els Awá han de sobreposar-se a l'abandonament del govern, a la insatisfacció de les seves necessitats bàsiques, a la por que generen les erradicacions i els enfrontaments entre l'exèrcit i els alçats en armes, que deixa tota la població entre bales, mines i granades. Pues yo la verdad, yo miedo que nos arranquen no tengo, ya. Si nos van a arrancar, pues ya sabemos que nos van a arrancar. Entonces, pero como yo vuelvo y le digo, si el gobierno no nos da la ayuda, pues toca volver a sembrar otro poquito de coca para poder sostener los hijos que están estudiando. Por lo menos, ve, ahorita vienen y la radican, ¿no? Y nos dejan sin nada. A voz de nada, porque igual ahí se nos llevan el trabajo. Se escuchaba que sí, que iba a haber la cuestión de la paz, iba a haber un cambio, ¿no? Pero a la vez que eso no se miró nada por acá. A la vez dijeron que acabar la coca, que todo es, porque así lo dijeron, ¿no? Sí, eso así fue porque nos radicaron, pero no, eso decían que iban a venir unos proyectos, pero a la vez no llegó nada.
a las familias que confiaron en el Estado, a las familias que tienen su voluntad de pasar de los cultivos de coca a los cultivos legales, el gobierno les va a cumplir. Després de la signatura dels acords de pau, va néixer l'esperança de canviar de vida i de cultiu. El govern i les FARC van impulsar un pla nacional de substitució pel desenvolupament alternatiu. Al voltant del territori destinat als excombatents de les FARC, a Caño Indio, es va iniciar un projecte pilot amb 190 famílies dels poblets més pròxims. Però els resultats no són bons. Nos estamos aburriendo de firmar papeles y papeles y papeles. ¿Y los beneficios dónde están? ¿Dónde está el desarrollo en la región? ¿Qué se va a mostrar a las generaciones futuras? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Otra vez un país en guerra como se está volviendo? Los acuerdos de paz no fueron en vano. ¿Sí? ¿Cuánto derramamiento de sangre se evitó? ¿Sí? Desde el momento en que se firman los acuerdos hasta el año pasado. ¿Sí? Yo fui combatiente 34 años y yo no aspiro, y por eso sigo aquí, yo no aspiro a que el regalo que nosotros o la herencia que le dejemos a nuestros nietos, ¿sí?, y a los bisnietos y a los nietos de nuestros bisnietos sea un país en guerra como se estuvo durante tanto tiempo antes de los acuerdos. Y fíjense que para allá va otra vez y eso no es gratis. Entonces, ahí está eso como para que vamos entendiendo cómo está la situación que se nos presenta a nosotros. Claro, el presidente de la República no siente el dolor que sienten acá los campesinos. Y mucho más aquellos que firmaron un acuerdo de sustitución, que ustedes lo saben. Firmaron un acuerdo de sustitución de 36 millones de pesos y se les embolató con 12 millones de pesos y ninguno tiene. El más beneficiado es Caño Indio, que tiene la seguridad alimentaria y asistencia técnica, pero una asistencia técnica sin proyecto productivo. ¿Y eso qué es? Por parte del Estado no ha habido esa voluntad de decir, muchachos, esto se va a manejar de esta manera o vamos a hacer los proyectos productivos de pronto llegan de esta forma o cuáles son los proyectos productivos que van a solicitar, no. Pero sí quieren que el campesino le den 2 millones de pesos y arrancar los cultivos de coca, como lo hicieron acá. Porque con 2 millones de pesos que le dan el primer pago, ya para los 4 millones, para el segundo pago, ya no tenía que tener coca. Escasitamente lo que escuché acá a los compañeros hablar fue que le cumplieron con el pago, 12 millones de pesos. De ahí en adelante no se sabe más nada, ya van 2 años. La coca continua en el centre del conflicte armat del Catatumbo i la situació s'agreuja pels 140 quilòmetres de frontera que comparteix amb Veneçuela. Aquí, famílies que van signar la substitució de conreus van arrencar les plantes de coca, però si el govern no compleix, en podrien tornar a sembrar. Nosotros tenemos 100.000 familias desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador, atravesando toda la geografía colombiana. Y con cada una de esas familias el programa preveía que deben darse discusiones uno a uno para saber cuáles son sus proyectos de inversión. Así que llegar a la conclusión de que los atrasos son una amenaza de incumplimiento, pues simplemente no tiene un fundamento. El campesino se va a ver obligado a volver a sembrar, ¿sí?, en otro lado, pero sembrará porque eso, entre más días, más represión, más crisis, no hay oportunidades, entonces la gente tiene que sembrar en otro lado. O sea, vuelve de un 100%, un 80% vuelve a sembrar. Els indígenes Awá estan fortament connectats amb la natura i per l'oblit de l'Estat no tenen carreteres, ni serveis de salut ni energia elèctrica. I ara temen que el govern torni a fer servir les fumigacions aèries per acabar amb la coca. Así como él aterriza con sus miles de hombres aquí adentro del resguardo, entonces necesitamos que él haga presencia aquí, que nos venga a hablar con los indígenas y cuáles son las ayudas de nosotros. Vea, con la fumiga nos acaba todo, contaminar las quebradas,
se acaban las matas, que la caña, que la yuca, nosotros nos quedamos sin nada. Hasta que el gobierno no nos diga, estas son las ayudas de ustedes, ese día dejamos sembrar coca. Mientras que él no nos dé la ayuda, nosotros no dejamos sembrar coca. En els plans del govern per substituir la coca no hi ha polítiques de gènere, tot i que gairebé la meitat dels que treballen amb la coca són dones. I com en el cas de la Cristina, sovint són mares solteres que volen viure en situació legal. O sea, yo sé que, digamos, la mata trae destrucción. Pero, o sea, igual, si hubiera otra cosa diferente a ella, algunas veces el gobierno ha planteado de sustituir la mata. Si hubieran proyectos diferentes donde uno pueda, digamos, cambiar esta mata, porque lógicamente yo sé que ella hace daño, pero nosotros no la cultivamos por eso, o sea, por hacer maldad, sino como por uno tener de dónde agarrar un peso. Uno en un programa de sustitución voluntaria arranca la mata en un día. Después de eso, estabilizar una familia lleva algo entre 2 y 3 años. Entre el momento en el cual arranca la mata, después de eso se toman todas las decisiones, se capacita, se le hace la asistencia técnica, llega a su nuevo plantación, su nuevo cultivo o su nueva actividad comercial o ganadera o porcícola o la que sea, ¿no? Y eso empieza a comercializarse. Esos son 2 o 3 años. No se ha visto que con hambre haya paz. En el momento que ellos piensen realmente en que la nevera de ellos está llena y la del pueblo, sea el pueblo campesino u otro, esté vacía, ahí de pronto se darán cuenta que puede haber paz de otra forma. Lógicamente existe un vínculo indudable entre lo que sucede con los consumidores en Estados Unidos, en Europa, y la situación social y la situación de conflicto armado que se desarrolla en territorio. Si no hay consumidores, pues no va a haber mercado y no va a haber quien cultive y quien procese, porque no va a ser rentable. Que se mejoren los indicadores sociales y en la medida en que las familias puedan ver garantizados sus derechos, no solo en materia alimentaria, sino de desarrollo, de acceso a servicios que son garantizados por parte del Estado, yo creo que eso va a desestimular el cultivo de coca y la participación en toda esta cadena asociada al narcotráfico. La primera ayuda que el Estado nos ofrecía sería como electrificación, arreglarnos las vías terciarias, mejoramiento de vivienda, proyectos productivos con acompañamiento profesional, pero hasta la presente pues no nos ha llegado nada. Los sitios en donde esto ocurre, en el más del 90% coinciden con los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, que es donde tenemos una planeación de largo plazo para estabilizarlos, entendiendo por estabilizarlos acortar las brechas entre esos municipios y el resto del país. Esa planeación es a 15 años. Y la razón por la cual es a 15 años no es un capricho, es porque necesitamos de esos 15 años para ponernos al día con lo que el mundo y el país no ha hecho con ellos en los últimos 200 o 400 años. Bueno, dale a ver. A ver, ojo allá con la pizarra. A ver, eso, ahí, el señor, ¿cuántos?
¿Ah? ¿Cuántos? El señor José, ¿ya lo anotó? Sí, señor, sí. Bueno, listo. 24, el señor Jairo. Fabián, ajá. ¿Sí? ¿Cuántos? 27. ¿Listo? Sí, señor. En enero nosotros nos vinimos a raspar y yo estaba subiendo un platico allá arriba cuando me dio la punta. Era estilo de lumbago. A ver, ¿cuántos? Venga, a ver. Yo sentía la punta, y no, pero me daba la punta y era terrible, no me dejaba hacer nada. Y yo me estaba así quieta y yo quedaba como sin respiración ni nada. Y yo le dije yo, no, este dolor, o sea, yo nunca había sentido algo así tan horrible. Le dije yo, no. En el seno, pues no sentía nada, yo la masa nunca me la sentí. Cuando yo empecé una secreción por el seno, una agüita marroncita, y entonces fue donde ya yo dije, no, esto no es normal, dije yo, y córrale pa' Cúcuta. Pues sí, uno se achicopala en el momento de que uno un diagnóstico así, tan de repente, sí. Pero yo le dije, doctor, dígame una cosa, ¿hay algo que hacer o no hay nada que hacer? Le dije, yo sea honesto y dígame qué hay. Dijo, no, sí, hay muchísimo que hacer. Gasolina, ahora sí, gasolina. Venga, venga. Las primeras eran cada 20 días. Las últimas me quedaron semanal. ¿Te imaginas? Semanal. A Cúcuta, análisis, autorizaciones. Y eso sí era terrible. Yo saqué el cálculo más o menos, yo me gasté 12 millones de pesos. En ese vaivén, en comida, cosas que necesité. Si no hubiera sido por este proceso de la coca, yo digo que hubiera sido difícil porque normalmente nosotros en el pueblo, mire, tenemos desde diciembre que no trabajamos aquí. Si queremos luchar de manera eficaz contra los cultivos de coca aquí en Colombia, pues hace falta pues, llevar también el desarrollo. Los ingresos que genera el cultivo de la coca son sumamente bajos, porque las familias, los campesinos no son los que se lucran de este negocio, son los demás eslabones en la cadena. A ver, mi mayor lucha ahorita en el momento, terminar de erradicar mi enfermedad por completo y tratar de que mi hija y mi nieto sobrevivan de otra forma que no sea la coca. Si tuviéramos las necesidades básicas resueltas, no hubiera la coca. Y los campesinos de Colombia, de Catatumbo, no tenemos plata. Tenemos muchas ganas de vivir y de seguir defendiendo este territorio. En este momento a uno le tocó la de sembrar la coca, pues hay que buscar otras opciones. De pronto mañana la luz será otra y mejores cosas nos vendrán. Muchos dicen, no, ya uno de viejo ya no estudia. A mí me gustaría estudiar. Tengo 52 años y yo digo, si hay la posibilidad de estudiar, yo estudio. Si hubieran métodos diferentes para uno cambiar esta mata, yo lo haría. Nosotros cuando sembramos la pimienta le pusimos todo el amor, ¿no? La sembramos con esa gana de querer cambiar de la coca. Nosotros la limpiamos ahí, pero teníamos esperanza y nos conté porque uno, al tener eso, uno vuelve a la vida, porque nosotros hemos sido agricultores, ¿no? Mi papá, él nos enseñó a todos nosotros a sembrar mata, algo legal, sino que uno ya viene para acá, es que ya aprende a sembrar otras matas.
le ponemos todo ese amor porque igual de ahí llega, recursos son muy bajos, pero uno se siente feliz con esa mata. Decimos no a la violencia, a los atentados, crímenes, reclutamientos forzados. decimos no a la violencia, a la escasez de valores y familias destruidas. decimos no a la violencia, al poder, a la fuerza pública que vulnera los derechos. decimos no a la violencia. Se genera más violencia por falta de educación. El dinero es el sello de la corrupción, por tenerlo le hacen daño a mi población, engañando a mi pueblo y a mi región, haciendo que la situación cada día esté peor. No aguantamos más, queremos luchar en busca de poder. Tanta muerte se ve caminando por la calle, ve la realidad, tantos muertos y muertos en esta ciudad.